Cambiamos de tema, el Senado rechazó el reajuste al salario mínimo, tal como lo hicieron las comisiones de Hacienda y del Trabajo. Ahora la iniciativa pasa a comisión mixta, donde la oposición espera mejorar la propuesta, esto por parte del gobierno. Analizamos este proyecto y sus diferencias al interior del Congreso junto a Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Josep, como siempre, un placer. Muy buenos días. Igualmente, gusto estar con ustedes. A ver, ¿cómo ha visto usted, Josep, esta discusión del salario mínimo? Y nos podemos, más que en la coyuntura de hoy, siempre aquí se ha dicho que la discusión del salario mínimo es muy difícil, de que hay que abordarla desde una óptica distinta, pero finalmente terminamos en esto, en tratar por parte de la oposición de aumentar lo que es el salario dentro del proyecto del gobierno y el gobierno de alguna manera buscando otra manera, digamos. Bueno, ¿quién duda que 337.000 pesos, que es la propuesta, es un salario muy bajo? Uno quisiera que fuera 500.000 pesos, o sea, algo que sobre la línea de pobreza. El problema con elevar el salario mínimo a los niveles que uno considera mínimos razonables, como eso, es que nadie está obligado a contratar mano de obra. Entonces, muchas empresas que contratan juniors, tal vez vendedores, reponedores, no lo harían. Entonces, esa es la razón por la cual no se sube el salario mínimo con toda la fuerza que uno quisiera. Entonces, la solución para eso es lo que se llama el salario ético, es decir, donde el fisco ponga la diferencia, claro, y no sea la empresa que lo haga. Para llegar y superar estos 500.000 pesos, digamos. Exactamente. Entonces, este proyecto eleva el salario mínimo más o menos según el IPC y más nada. Y el argumento del gobierno es esencialmente, y además aumenta a 50.000 pesos ese aporte del fisco. El ingreso mínimo garantizado. La persona va a recibir no 337, sino al menos un sueldo bruto de 387, ¿no? Entonces, esa es el hecho. Ahora, ¿por qué no se aumenta más? Bueno, el argumento es que no solo el empleo, sino que este año en particular, con el desempleo tan alto, y todavía cerca de 1 millón de personas sin trabajo, este no es el momento para subir el mínimo. Esa es la discusión, es el argumento del gobierno. La oposición cree que el aumento es insuficiente, obviamente lo es, pero ¿cómo conciliar el empleo que uno quiere que repunte y el salario mínimo que uno quisiera que fuera más alto? Aquí habrá una negociación y me imagino que en la negociación con el gobierno el Parlamento elevará algo, que si yo, 5.000 pesos más, sí, el salario mínimo, algo por el estilo, pero en este momento, como tú dices, hay un impasse. Josep, y de hecho hemos tenido muchas conversaciones sobre el trámite legislativo del salario mínimo y presidentes de la Comisión de Trabajo, de Hacienda, de la Cámara, del Senado, recuerdo yo en conversaciones nos decían, bueno, finalmente aquí lo que hace la oposición es rechazar para aumentar el monto. Y eso se ha hecho todos los años, digamos. Entonces, al parecer, esta discusión, claro, yo creo que hay un consenso en que todos les gustaría llegar a estos más de 500.000 pesos. No veo por qué no. Pero es cuando uno ve los efectos de llegar de sopetón, digamos, a estos 500.000 pesos, lo que va generando las barreras. Y esto es para oficialismo y oposición de una óptica distinta cuando son oficialismo y oposición. ¿Usted ve alguna forma de cambiar esta forma de ver el salario mínimo? Más que verlo, porque está claro que el sueldo ético debería ser la meta acá, pero de alguna manera de ir discutiendo año a año. Yo pongo el ejemplo también del ingreso mínimo garantizado, que es lo que el gobierno, de hecho, modificó dentro de su última propuesta. Y muchos decían, bueno, ese ingreso mínimo garantizado es solamente una parte, no estamos atacando el tema de fondo, que es que los salarios en Chile son bajos. Bueno, es que los salarios están bajos porque la productividad de mucha gente es baja. O sea, esa es la razón por la cual los salarios están bajos. Y debo decir, la mayor parte de las empresas que pagan salario en torno al mínimo son las pymes,
es la agricultura. O sea, no son sectores de las grandes empresas. Algunas pagarán el mínimo, pero la mayoría en estos sectores. Y esos sectores la productividad es baja. Entonces, si uno sube el salario, hay mucha gente que no van a contratar. O sea, esa es la discusión. Claro. Por consiguiente, creo yo que la forma definitiva de abordar este tema es con un salario ético, es decir, que el fisco ponga la diferencia. Ahí el trabajador recibe lo que uno considera un mínimo digno, digamos 500.000 pesos, pero a la empresa no le cuesta eso. Claro. Ahora, con eso se soluciona el tema del empleo, pero hay un costo fiscal alto. O sea, subir el ingreso mínimo de los 50.000 pesos actuales a llevarlo a 500.000, puede ser 5.000, 6.000 millones de dólares, 2 puntos del PIB. Esa es la razón por la cual, entre otras, la presidenta Bachelet, cuando tuvo la oportunidad, optó por no hacerlo. Ese es el punto finalmente. Aquí hay que, pan pan vino vino, digamos, si se quiera llegar a 500.000 pesos o sobre 500.000 pesos, este sueldo ético, sostenible también, se decía en algún minuto, hay que aplicar, hay que echar mano al fisco, digamos. Y aquí usted dice, Joseph, una cuantificación muy relevante, son casi 5.000 millones de dólares, 2 puntos del PIB. O sea, no estamos hablando de montos. Claro, dentro de todo lo que ha sido ayudas, beneficios estatales, que hemos estado hablando de planes económicos durante este tiempo de pandemia, se habla de 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares, pero aquí estamos hablando de un poco más o menos la mitad para un tema tan relevante como es el sueldo, como el salario en Chile. Y para un tema permanente. Y permanente, o sea, no es estacional. Que las ayudas de la tema. Pandemia se acaban con la pandemia. Claro. Pero el sueldo ético es algo que perdurará en el tiempo, no pagarlo por un año, es pagarlo para siempre. Y eso es unos 2 puntos del PIB cada año. Ese es el punto, es una reforma permanente, no es una ayuda, quiero decir estacional, pero desde el minuto de la pandemia. Y aquí hay un punto relevante, muchas veces se ha dicho, bueno, si se tiene que incurrir ese gasto fiscal, finalmente es más el beneficio que el gasto que se obtiene, en términos de que va atacando en profundidad el mercado laboral. Después vemos el tema de las pensiones, si queremos irnos por ese lado, un mayor salario, una mayor cotización, una mayor pensión, cuando se hace permanente, por supuesto. O sea, los beneficios están a la vista. El tema es que no es tan fácil apretar el botón e inyectar esos recursos desde el Estado para llegar a un sueldo ético, ¿no? Bueno, así es. Esa es la razón por la cual nos ha hecho. O sea, hay estos 50.000 pesos, o bueno, 40.000 hasta ahora, Sí. Era un paso en esa dirección, ¿no? O sea, uno podría decir el sueldo ético hoy día con la propuesta del gobierno es 387.000, no 337, pero queda mucho para llegar a 500.000. Y eso yo creo que es una meta al cual, bueno, este gobierno no, pero el próximo gobierno debería de apuntar. Ahora, como tú dices, el fisco tiene muchas demandas. Tiene demanda de pensiones, tiene demanda de mejor salud, tiene demanda de obras públicas. Entonces, cuando uno pone todo eso en la juguera, eso es lo que frena el alza a los 500.000 pesos. Joseph, haciendo también un parangón y dentro de la discusión que se ha dado durante este año, cuando se comentaba estos mínimos comunes entre la oposición y el Ejecutivo y el oficialismo, se hablaba de este sueldo ético, se ponía sobre la línea de la pobreza la base donde se debería desarrollar lo que finalmente tenemos que es el ingreso familiar de emergencia universal. En algún minuto se hablaba de una renta básica de emergencia. Ha sido una discusión bien en el detalle, bien en lo técnico y que finalmente termina con una herramienta de ayuda. ¿Esto cree usted que ha sido un avance para lo que puede ser más adelante, pensando en la pospandemia, la discusión del salario mínimo? Mire, o sea, creo que la discusión a ir hacia un salario ético es una discusión positiva. Creo sí que ha habido ligereza respecto a los volúmenes de recursos, como tú bien señalas, entre el 2020 y 2021, las distintas ayudas, sin incluir los retiros de la AFP, nos han hecho pensar que el dinero es maná en el cielo, y no es así. O sea,
repito, una reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet, que fue 3 puntos del PIB. Claro, uno entiende de que no haya querido poner 2/3 de eso en el salario ético. Entonces, y optó por no hacerlo, no porque no quería hacerlo, sino porque habían otras necesidades. Y la realidad es que también hay otras necesidades para que la sociedad vaya a full, no solo gradualmente hacia ese salario ético, significa tener que postergar otras necesidades. Entonces yo creo que lo más probable es que cada gobierno, cada pedido, avanzará. Si hoy día el salario ético ya no es 3.37, sino 3.87, tal vez a fines del próximo gobierno ya esté en plata de hoy, Sí. en 4.50. Y tal vez a finales del próximo, ahí finalmente llegaremos a los 500. O sea, no creo que un gobierno lo va a hacer un suácate, porque significa no hacer montones de cosas que también son necesidades urgentes. Claro, en economía, como se conoce el costo-oportunidad, finalmente hacer algo, tengo que dejar de hacer otra cosa, y eso es ineludible. Usted, Joseph, habla mucho de el próximo gobierno, y es evidente, porque esto del salario mínimo es una política pública que trasciende los gobiernos, pero ya en los candidatos presidenciales, por lo menos los que van a la primaria legal, hemos visto definiciones con respecto al salario mínimo. En el caso de Daniel Jadwe, habla de llegar a los 567.000 pesos. En el caso de Joaquín Lavín, habla de 500.000 pesos de salario mínimo. Estoy hablando de dos de distintos candidatos para, de alguna manera, ver también las antípodas políticas. ¿Cómo usted ha visto, en términos de los programas económicos de los candidatos hasta el minuto, esta discusión sobre el salario mínimo, que finalmente apunta también a eventuales reformas tributarias, eventuales reasignaciones y, por sobre todo, ya poner una base a lo que tiene que ser el sueldo mínimo o ético en este caso? Vi que en el programa de Lavín, o sea, la única parte del programa económico que yo he visto de Joaquín Lavín es esa propuesta de 500.000 pesos que yo interpreto como el salario ético, o sea, de que él quiere subir el salario ético, esta diferencia, hasta los 500.000 pesos. Él no entra en los detalles de financiamiento. Que los temas están en los detalles finalmente, ¿no? Bueno, el financiero, pero al menos anuncia esos 500.000. Ahí hay una, si se compromete con eso, estoy entendiendo lo que está hablando es de el fisco poner la diferencia. Eso es bastante dinero. Yo vi que el programa, él habló de 25.000 millones de dólares y iba a costar su programa. Supongo que son 4 años. Bueno, si es que va el salario ético de 500.000, el programa se agota en eso. Sé que, porque cada año será cerca de 6.000 millones de dólares. Ya. Entonces, usted dice que no le quedaría a un presidente, Joaquín Lavín, no le quedaría más recursos para otras políticas públicas. Finalmente se destinaría solamente en el tema salario mínimo o gran parte. Así es. Ya. Entonces, yo creo que, o sea, no quiero decir que es una declaración con mucha ligereza, pero quisiera ver un poquito más de contenido antes de hablar de su seriedad. En el caso de el candidato Jadwe, en cambio, sí ha habido muchísimo más detalle. Tiene 200 páginas de programa y en este acápite habla como que las empresas grandes van a pagar ese salario mínimo que estamos hablando. Claro, repartiendo el 30% de las utilidades. Y de hecho las empresas grandes, pero ayer en el debate presidencial habló de todas las empresas, hasta las pymes también. Sí, bueno, pero no, eso en cuanto a... Sí, pero perdón. No se preocupe. El punto al que iba era, en cuanto al salario mínimo, estaba hablando de que el gobierno iba a subsidiar a las pymes en esta cosa del salario ético. O sea, que ellos iban a recibir ayuda, no las grandes. O sea, en otras palabras, lo que dejó entrever es que el salario mínimo va a ser, que yo me olvido la cifra, 500.000 pesos, 550.000 pesos, pero eso solo las grandes la van a tener que pagar, las pymes van a recibir un subsidio para eso. Entonces, si yo lo entiendo bien, está diciendo que el grueso va a ser subsidio, la mayoría de las empresas, y solo unas cuantas van a tener que pagar el mínimo directamente, esas siendo las empresas grandes.
Claro. Josep Ramos, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por ir analizando. Terminamos hablando de los programas económicos de algunos candidatos, por supuesto, es un tema también que vamos a estar hablando más adelante. Gracias, un abrazo, que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego. Gusto en saludar.